muchas gracias a todos los participantes a este seminario web. Yo quiero agradecer especialmente en esta ocasión a algunos catedráticos, don Manuel Torres, que es catedrático de la UNESCO en resolución de conflictos, y a todos los alumnos que han venido. También a los representantes de don Ignacio Gutiérrez de Terán, que lleva el Departamento de Estudios Islámicos y Estudios Orientales. Y bueno, a todos nuestros amigos de siempre. Hay personas que no conocemos, sean bienvenidas, siéntanse en casa. Y igualmente, bueno, tenemos dos invitados, a don Antonio Serrano, Jesús Carabalí. Vamos a ver si podemos tener tiempo para poder llevar a cabo la charla que queremos pretender hoy. Entonces voy a recitar un poco el Sagrado Corán como es tradición en nuestra comunidad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La traducción es la que figura en pantalla, que es en el nombre de Allah, Dios Padre, el Clemente, el Misericordioso. Toda alabanza pertenece a Allah, Señor de todos los mundos, el Clemente, el Misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo te adoramos y a ti solo imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de aquellos a quienes tú concediste tus bendiciones, no el de los que han incurrido en tu enojo, ni tampoco el de los que se han extraviado. Hoy es un día triste para muchas personas. El asesinato ocurrido esta mañana nos deja a todos muy conmocionados. Quiero leer el comunicado de su santidad Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que es el Jalifa supremo espiritual de la comunidad Ahmadía, y este comunicado fue emitido esta mañana. Dice: el asesinato y la decapitación de Samuel Paty y el ataque en Niza el día de hoy deben ser condenados en los términos más enérgicos posibles. Estos graves ataques están completamente en contra de las enseñanzas del Islam. Ninguna religión permite el terrorismo bajo ninguna circunstancia, y cualquiera que afirme lo contrario actúa en contra de las enseñanzas del Sagrado Corán y en contra del carácter noble del santo profeta del Islam. La paz y bendiciones de Dios sean con él. Como líder mundial de la comunidad musulmana Ahmadía, extiendo nuestro más sentido pésame a los seres queridos de las víctimas y a la nación francesa. Que quede claro que nuestra condena y odio por tales ataques no es algo nuevo. Nuestra condena por tales ataques, lo he traducido rápidamente, no es algo nuevo, sino que siempre esta ha sido nuestra posición y nuestra postura. El fundador de la comunidad musulmana Ahmadía, la paz sea con él, y sus sucesores siempre han rechazado categóricamente todas las formas de violencia o derramamiento de sangre en nombre de la religión. Las consecuencias de este acto atroz han exacerbado aún más las tensiones entre el mundo islámico y Occidente y entre los musulmanes que viven en Francia y el resto de la sociedad. Consideramos que esto es una fuente de profundo pesar y un medio de socavar aún más la paz y la estabilidad del mundo. Todos debemos unirnos para erradicar todas las formas de extremismo y fomentar el entendimiento mutuo y la tolerancia. Desde nuestra perspectiva, la comunidad musulmana Ahmadía no escatimará esfuerzos en nuestra misión de fomentar una mejor comprensión de las verdaderas enseñanzas y pacíficas del Islam en el mundo. Bien, dicho esto, como hay temas que necesitan ser aclarados, esta era una de las transferencias últimas, pero dada lo que ha ocurrido hoy, la posición de la comunidad Ahmadía ante las caricaturas, dimos una charla de 1 hora el mes pasado, es que
lo único que se permite a un musulmán cuando están ridiculizando o bien a Allah, que es Dios Padre, o al profeta del Islam, según este versículo del Corán, que es el 441, dice: Él ya os ha revelado en el libro que cuando oigáis que son negados y escarnecidos los signos de Allah, no os sentéis con ellos mientras no inicien otra conversación. Esta es la única reacción que permite el Sagrado Corán, con lo cual todos aquellos que utilizan la violencia, asesinatos como ha ocurrido hoy, no es una instrucción coránica, y en esto, si tenemos tiempo, volveremos en una de las últimas transparencias. La charla de hoy es una charla complicada y más teniendo en cuenta el cariz que están tomando los acontecimientos, porque se habla de choque de civilizaciones. Esto me recuerda a Rudyard Kipling con la frase de East is East and West is West. Él nació en la India y era de padres ingleses. Yo he nacido en España y soy de padres de la India musulmana. En España hay un sentimiento agridulce en cuanto a la cultura musulmana. Tras 8 siglos de historia, el sentimiento dulce es ser herederos de un legado andalusí con periodos álgidos en consecuciones de los químicos, los algebraístas, los médicos, los geógrafos, pero el sentimiento amargo es estos atentados que se cometen día a día en nombre del Islam. Lo que está produciendo en la población española y en Europa en general es un recelo inmenso hacia la religión islámica. Lo que hay que evaluar es si estas reacciones por parte de una minoría están soportadas por el Santo Corán o no. Y entonces, si no están soportadas por el Santo Corán, este es un tema claro. Nosotros, como musulmanes ahmadís, fundamentamos nuestras enseñanzas en el libro, que es el Santo Corán. Si no están fundamentadas, esta minoría que está denostando a una mayoría de musulmanes no debe ser representativa de las enseñanzas del Sagrado Corán. A ver, hay un tema complejo. Yo me gustaría que luego en la charla pues también se pudiera comentar, es qué entendemos por civilización o cultura. Es una interpretación nuestra, mía. Por civilización se entiende progreso económico, innovación tecnológica, avance en medios de transporte, comercio, industria, estándares de investigación científica, académica, niveles educativos, etc. Un país con un sistema agrícola más desarrollado tendrá una alimentación diaria muy distinta a la de un país menos desarrollado. Estas diferencias de civilización, según nosotros, son diferencias de las cuales dependen las cuestiones de guerra y paz, porque en el plazo largo dan lugares a ambiciones imperialistas y a la sed del poder. Por cultura nosotros entenderíamos lo que constituye los ideales, ideas que se desarrollan bajo la influencia de enseñanzas religiosas, filosóficas o éticas. Para hacer una semejanza, la cultura podría representar el alma de una persona y la civilización el cuerpo. Y esta diferencia, al fin y al cabo, las diferencias de la civilización son diferencias de progreso material, y creemos nosotros que las diferencias de cultura son diferencias de progreso espiritual. Voy a poner un ejemplo. Un cristiano de nombre, es decir, un ateo, se asocia más fácilmente con un cristiano fanático que con un musulmán de nombre, cuando no debería ser así. O con un musulmán fanático, es decir, un cristiano creyente debería asociarse más con un musulmán creyente. Lo mismo ocurre al revés. Un musulmán europeo se muestra muy cordial hacia un musulmán asiático, aunque el otro musulmán sea un ateo. Entonces, lo que intento decir con esto es que el ateo cristiano o el ateo musulmán no es cristiano o no es musulmán en cuanto a sus creencias religiosas, pero sus actos y emociones no se encuentran libres de la influencia de la cultura cristiana o la cultura musulmana. Entonces, en nuestra era, estas relaciones, las relaciones mutuas entre los pueblos, se ven dominadas por intereses políticos que surgen normalmente a diferencia de la civilización. En esta transparencia intento representar lo que era la cultura romana y abajo lo que eran la época según describe el Sagrado Corán, Ashab-e-Kahf, que eran los 300 años que los cristianos vivieron
en las catacumbas, y cómo ese proceso de simbiosis al final termina uniéndose, y es lo que podemos entender hoy como cultura occidental. Es decir, la simbiosis de la cultura romana con la cultura cristiana es al final lo que se entiende por la cultura occidental. Los romanos portaron una gran civilización, su arte y filosofía no derivaban de ninguna ideología fundamental. El cristianismo en los primeros años de su existencia no dio ninguna civilización, pero sí una cultura muy elevada que surgía de una percepción de la vida y tenía unas características distintivas. Las actividades de los primeros cristianos estaban condicionadas por principios y límites en base a su doctrina religiosa. A nosotros los ahmadis musulmanes también nos pasa un poco esto. Frente al mundo materialista de fuera, tenemos una no limitación por el hecho porque podemos acceder a ello, pero cuando se encuentra el gusto más en temas relacionados con la tranquilidad del espíritu, de alguna forma limitamos ese ansia por los temas materialistas. Con el tiempo, la cultura y la civilización romana se entremezclaron y cuando Roma se convierte al cristianismo, tuvo una civilización y una cultura, pero la civilización quedó subordinada a la cultura. Actualmente Europa posee tanto una civilización como una cultura, pero debido al predominio del materialismo, la cultura ha quedado subordinada a su civilización. ¿Por qué la afluencia de los musulmanes da miedo a Occidente? Pues, en principio, si tenemos en cuenta estas diferencias que hemos dicho entre civilización y cultura, la realidad es que los musulmanes están siendo influenciados por la cultura occidental y desean alcanzar niveles similares de avance material e innovación. No tienen más que irse a Qatar, Dubái, todos estos países, incluso Pakistán, donde no hay, digamos, día donde no se quiera imitar el estándar de vida europeo. ¿Qué ocurre con los nativos de Occidente? Temen que la inmigración masiva amenace su civilización, cultura y valores que han perdurado durante tantos siglos. Entonces, las naciones musulmanas en este caso están intentando emular el crecimiento y desarrollo de Occidente. Por lo tanto, en ese sentido, no deberían temer la afluencia de los musulmanes. Y hoy, debido a Internet, esto es real. Los países de África, los países de las zonas desfavorecidas de la India o Pakistán ven el alto estándar de vida de aquí y es lo que les lleva a buscar el paraíso ideal europeo para poder alcanzar el nivel de vida que ven aquí. Lo que sí es legítimo considerar es que la cultura religiosa y moral de Occidente sí se puede ver amenazada, entre comillas, si el Islam se extiende en Europa. Estas transparencias las he tenido que meter, no estaban dentro, y va a hacer que se alargue un poco mi charla por el atentado de esta mañana. La pregunta es, ¿hay que dar preferencia al país de origen o al país donde uno ha adoptado la nacionalidad? Según el santo profeta del Islam, amar a la patria es parte de la fe, con lo cual, para amar verdaderamente a Dios y al Islam, es preciso que una persona ame a su propia patria. No se permite la deslealtad, es decir, cuando a uno le dan un carnet de residencia por la nacionalidad, tiene que hacer un juramento, eso es un pacto, y la inviolabilidad del pacto es una premisa del Sagrado Corán. Si el inmigrante siente simpatía hacia su país de origen y piensa que existe el riesgo de que pueda causar algún daño a algún país europeo, esa persona lo que tiene que hacer es renunciar a la ciudadanía y regresar a su país natal. Porque si decide quedarse el Islam, el Sagrado Corán, recuerden que estoy hablando en base a los versículos del Santo Corán, no permite de ninguna forma deslealtad, la deslealtad. Esta es una enseñanza absoluta e inequívoca. Si una persona actúa en nombre de su nación adoptiva o le causa algún perjuicio, debe ser tratado como enemigo del Estado, traidor y castigado de acuerdo con las leyes del país. Entonces, ¿qué ocurre qué medidas deben adoptar los musulmanes que viven en Occidente cuando un país occidental inicia una guerra contra una nación musulmana? Primero,
hay que dejar claro que hoy las guerras no son religiosas. Cuando el santo fundador de nuestra comunidad, Hazrat Ghulam Ahmad, vino, él dijo que las guerras religiosas llegaron a su fin ya. Ese concepto distorsionado de yihad, porque las primeras batallas del Islam fueron por defensa propia. Entonces, si uno no está de acuerdo, lo que tiene que hacer es irse, renegar de la nacionalidad e irse. Otra pregunta, también se ha incluido en la charla de hoy, es, ¿debe tener la religión autoridad legislativa exclusiva? En lo que se refiere a los cristianos, Jesús dejó ya muy claro, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Esto, si ustedes leen luego la historia de la Inquisición española, verán que esto no se cumplió. La religión y el modo de gobierno son dos de las muchas ruedas de un vagón, de una sociedad, de un autobús con muchas ruedas. Es irrelevante que haya 4, 8, 16, siempre y cuando cada una se mantenga en una orientación adecuada y giren dentro de sus órbitas. Por ejemplo, una parte de la educación moral de cada religión se puede convertir en parte esencial de la legislación en cada estado del mundo. Puede ser una parte pequeña, una parte más grande. Si se invocase la ley religiosa frente a los sistemas políticos reinantes en diferentes países, hoy lo más probable es que hubiera un baño de sangre. Pongo un ejemplo. En la India se aplica la ley del Manusmriti, pues comiendo una vaca, los musulmanes serían todos pasados por el cuchillo. O si se aplica la ley del Talmud en un país de mayoría judía, sería muy difícil la convivencia para otros. En lo que se refiere al Islam, no debería existir este problema porque el Santo Corán habla del concepto de justicia absoluta. He recogido 2 versículos del Corán que son importantes. Sed firmes en observar la justicia, actuando de testigos en nombre de Allah, aunque sea contra vosotros mismos. Y Allah os ordena devolver lo depositado a sus propietarios y cuando juzguéis entre los hombres lo hagáis con justicia. Entonces, este principio de justicia absoluta son de naturaleza universal y la pregunta es, ¿el Islam debe imponer las enseñanzas de su religión a todos los ciudadanos independientemente de que pertenezcan a esa religión o no? La respuesta es que con tantas sectas diferentes, matices de diferentes creencias, salvo la confusión y la total anarquía, no habría más que eso. Por ejemplo, ¿hay pena para el consumo de alcohol en algún país musulmán? La respuesta es no, porque aunque está prohibido en el Sagrado Corán, no hay castigo especificado por el mismo. Es una prohibición que un musulmán debe hacerse a sí mismo y no hay ninguna ley que prohíba que se pueda vender alcohol en un país musulmán. Si el Islam está de acuerdo con la cuestión de un gobierno musulmán en países donde son los musulmanes mayoría, pues entonces el Islam tiene que dar derecho, como he dicho antes, que los indios se gobiernen por el Manusmriti, los judíos y los gentiles por el Talmud. Entonces, a todos ellos se les daría el derecho a imponer a sus gentes las leyes de la religión mayoritaria. Pero, por otra parte, cada rito de la minoría religiosa sería sometido a una norma severa de una religión en la que no creen. En el caso, cuento esto, mi padre vino en el año 46, no había libertad religiosa en España y las minorías sufrieron mucho. Es decir, era un país católico apostólico romano, musulmán, hasta el año 67 no se reconocieron las minorías no católicas, entonces esa ley tampoco vale. Entonces, según nuestra interpretación de las enseñanzas islámicas, todos los estados, si se gobiernan bajo el principio de justicia absoluta, entonces sería un estado musulmán, bajo este criterio. Y a la vista de estos argumentos, no ha de existir coacción en tema de fe y por ello la religión no necesita ser la autoridad legislativa predominante en los asuntos de un estado. Actitud de Occidente hacia la religión. Aquí agradezco a los que me han apoyado en las transparencias, pues se ve una que pone teísmo y otra que pone ateísmo, ¿no? En Occidente cada vez hay menos inclinación hacia la religión y nosotros como comunidad religiosa pensamos que en nombre del progreso no se deben abandonar los valores morales que han formado parte de la sociedad. Entonces, es verdad que los valores occidentales tienen siglos de antigüedad y se basan en tradiciones religiosas, especialmente en su herencia judeocristiana. Este decrecimiento de la religión es la razón
por las que las personas que aquí viven temen al Islam porque en general los musulmanes están más apegados a su fe. Desde nuestro punto de vista, el rápido aumento del ateísmo es una amenaza mucho mayor para la cultura occidental que lo es el Islam. No hay motivos para temer al Islam porque el principio rector básico es la ikraha fid din, no hay compulsión en materia de fe. Esa ideología odiosa de una minoría de supuestos musulmanes que han adoptado el extremismo no tiene correlación con las enseñanzas del Islam. Los gobiernos deben tratar con firmeza a los extremistas, sean musulmanes o no musulmanes, porque el Islam no permite bajo ninguna circunstancia la coacción. Entonces, hay necesidad de temer al Islam en base al libro, repito, nosotros los ahmadis musulmanes llevamos desde el año 46 en España y nosotros no hemos impuesto nunca nuestra fe a nadie. La conquista, si hay alguna conquista, es la conquista del corazón. Entonces, ¿por qué la gente piensa que su civilización o cultura están en riesgo a causa de los musulmanes? He intentado reflejar algunas enseñanzas fundamentales debido a la falta de tiempo. Cada uno de estos iconos representa algo que vamos a intentar desarrollar respecto a las enseñanzas fundamentales del Islam para hacerles ver de que no suponen realmente ninguna amenaza. Por ejemplo, amar y honrar a los padres. ¿Puede esta enseñanza minar a la sociedad occidental? Requiere que los musulmanes traten a sus familiares, a sus seres queridos con amabilidad, con consideración, exige ayudar a los miembros más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, especialmente a los huérfanos. Y lo que insta el Sagrado Corán es que a través de la educación, estos jóvenes, tristemente estos jóvenes, esta crítica la he visto yo en nuestra página, en nuestro Facebook, ¿qué hacemos nosotros para desradicalizar a estos jóvenes que se meten bajo esta utilización geopolítica nefasta que utilizan algunos líderes musulmanes? Entonces, a través de la educación, estos jóvenes, librándolos de la frustración y el resentimiento, crecerán para ser miembros productivos de sus sociedades en lugar de ser atraídos hacia una vida de crimen o cultura de pandillas. Es decir, esta enseñanza coránica ayudaría a Occidente siempre y cuando se potenciaran las relaciones de mostrar bondad a los padres, parientes, etc. Otra enseñanza importante del Sagrado Corán que mitigaría esta inmigración que está generando, básicamente generada por que no hay una distribución equitativa de la riqueza. Los países ricos deberían ayudar a las naciones más débiles del mundo a construir sus propios cimientos para que ellos crearan sus economías e infraestructuras allí y menos razones para que vinieran a emigrar. Si sus naciones fueran estables y prósperas, todos nos beneficiaríamos de ellos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el flujo económico no es bidireccional y, como ocurre con el tercer mundo, suele ser unidireccional y siempre desde los países más pobres hacia los países más acaudalados. Si leen el Santo Corán, verán que un pilar básico del Islam es el zakat, que es el cuarto pilar, donde los derechos de las clases más favorecidas están recogidos no mediante una presión, mediante un palo, sino atacando al corazón, que es la fuente que genera pues, la caridad, la compasión, el sentimiento hacia el débil. También esto sería también objeto de otra charla, ¿no? Cómo el Islam desalienta de tanto placer material y busca el contento en otro tipo de actividades. Los vecinos, ¿qué dice el santo profeta del Islam? Dijo que Dios ha enfatizado tanto en los vecinos que llegué a pensar que serían incluidos entre mis herederos. Y por vecinos entiende una persona que vive lejos, musulmán o no musulmán, es decir, la persona con la que viajamos todos los días en el autobús o vamos en la Renfe, es mi vecino. Y si una persona no es agradecida con sus semejantes, no puede ser agradecida con Dios. ¿Esta enseñanza supone algún tipo de amenaza para la civilización occidental? El tema de la integración. El tema de la integración
tenemos que buscar aquellas enseñanzas que proporcionen paz, estabilidad y ayuden al progreso económico y social. Entonces, cualquier opinión es contraproducente, cualquier comentario en la prensa, en la radio, de que el Islam o los musulmanes no tenemos sitio en esta parte del mundo. Si los musulmanes desean integrarse, cumplir con las obligaciones hacia sus vecinos y mejorar la sociedad, es algo digno de alabar y no de condenar. Yo, habiendo nacido en España, cuando a mí me dicen en España, tú no te integras porque no como cerdo. A ver, yo tengo unos límites donde no puedo violar esos límites. Comenté esta anécdota y para mí es importante porque nos acusan de que no nos integramos. Yo trabajé en una empresa, la última época, como no iba muy bien, poníamos todos un dinero para comprar la celebración de Navidad y trajeron solamente jamón y vino. Claro, yo como musulmán me sentí ofendido y dije bueno, que se compraba otra cosa o se me devolviera el dinero que había puesto. Y hubo compañeros que me dijeron, bueno, si tú no eres español, vete. Claro, como si no existiera dentro, vete de este país, ¿no? Como si no existiese la posibilidad de españoles musulmanes. Es decir, hay franjas, hay límites que exigen respeto y hay que mirar también, la integración es bidireccional, no es unidireccional. Es decir, si yo vivo en España, para integrarme aquí en España, no significa que yo tenga que comer cerdo, tomar vino, ir a los bailes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay unas líneas divisorias que tendremos que respetar, igual que yo respeto cuando una persona va a su iglesia, hace su oración o no la hace. Este es un tema también largo, vamos a intentar resumirlo. La yihad, como se entiende en el Islam, significa guerra santa. Guerra santa, la guerra no puede ser guerra y santa. La guerra es contra ti mismo. ¿Cómo puedo ser un poco mejor? Esa es la guerra santa. Entonces, es un malentendido que lo están potenciando. Detrás siempre hay ideas geopolíticas, como ocurrió en la Inquisición. En el periodo inicial del Santo Profeta Muhammad, cuando una comunidad incipiente empezó con este mensaje, quiso ser borrada de la faz de la tierra. Si leen los 13 años de persecuciones que sufrieron los musulmanes, a uno se le erizan los pelos ante las barbaridades que cometían con los primeros seguidores. Él emigra a Medina, entonces un ejército invasor viene a matarle. Quiero comentar que una vez un compañero del Santo Profeta dijo que quería también participar en esta batalla defensiva. Y el profeta le preguntó que tenía alguna otra obligación. Dice, sí, tengo los padres ancianos y necesitan cuidado. Y le dijo que esa era la yihad que tenía que practicar. Es decir, yihad significa esfuerzo porque el Santo Corán no permite, primero, bajo este versículo que he leído, de no compulsión en materia de fe, no se puede obligar a nadie a cambiar la fe. Y luego, también que quede claro que quien mata a un inocente es como si hubiese matado a toda la humanidad. Entonces, las guerras en que el Islam emprendió fueron guerras defensivas y fueron porque una comunidad incipiente iba a ser destruida. El objeto de estas guerras defensivas era proteger la religión y defender la libertad de creencia. Proteger la religión y defender la libertad de creencia. Si leen el versículo, está en el capítulo 24, habla de la defensa de las iglesias, las sinagogas, de los monasterios. De hecho, creo que lo he recogido aquí. Eso es. Dice, y si Allah no hubiera permitido a los hombres defenderse contra la actuación injusta de los demás, habrían sido destruidos monasterios e iglesias, sinagogas y mezquitas, en las que se conmemora frecuentemente el nombre de Dios. Este permiso de defensa se da por el hecho, dice el Sagrado Corán, de los primeros musulmanes haber dicho nuestro Señor es Allah. Era un pueblo politeísta, el profeta del Islam les instruyó la idea de la unicidad de Dios y los Quraishitas de la Meca querían destruir cualquier constancia de esta nueva religión y ahí es cuando se permite el permiso a la yihad por la espada. Y la yihad por la espada es la tercera yihad en categoría, la más baja. La primera es la guerra contigo mismo, que esa es la más difícil, cómo poder mejorar. La segunda es con el libro, que es lo que hacemos nosotros, la comunidad Ahmadía,
Y como no hay guerras religiosas, esa yihad que tienen en mente estos cleros del medievo, esa yihad no existe. Respecto a los padres e hijos, pues hay que cuidar a los niños con amor y afecto, educarlos para que crezcan y se conviertan en individuos competentes. Estas son las enseñanzas del Islam. No es coger un cuchillo y cortarle, decapitar a una persona que no piensa como tú. Respecto a los huérfanos, hay que proteger a los huérfanos y por huérfanos se entiende también aquellas naciones sometidas que no tienen capacidad de ponerse en pie, que es una de las razones de la inmigración. Este es un tema de controversia y puede dar a mucho debate. Yo voy a dejar las 4 líneas, digamos, porque es que el tiempo nos come. Queremos hacer una charla específica sobre este tema. A los que se han apuntado, si quieren, lo podemos hablar. De hecho, tenemos también una ponente que si quieren hacerlo o formular alguna pregunta, pues les contestará. Voy a intentar resumir este tema que es muy amplio. Según el Sagrado Corán, el Corán fue el primer libro y es de hecho el único libro religioso, porque claro, tenemos que comparar el Corán con libros religiosos, obviamente, en que otorgó a las mujeres el derecho a heredar, el derecho al divorcio y otro tipo de derechos. El Islam pone una gran énfasis en la importancia de educar a las niñas y de la oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. Según el santo profeta del Islam, la educación se ha hecho obligatoria para todo musulmán y musulmana. El derecho al trabajo, a la educación, al voto, a la propiedad privada, a la herencia y el divorcio fueron otros derechos que se instauraron en el siglo VI. Siglo VI. Repito que tendríamos que hacer una charla específica, pero vamos a dar las grandes líneas de actuación. Por ejemplo, dijo el santo profeta del Islam que debían apreciar y respetar, amar, apreciar y respetar a las hijas y nunca considerarlas menos importantes que sus hijos. Dijo que si se las educaban igual que a los hijos, estaría en el paraíso cerca de él como los 2 dedos de la mano. Otra frase famosa del santo profeta del Islam es que el paraíso yace bajo los pies de la madre. Estas palabras ilustran el papel crucial que desempeñan las mujeres en la sociedad y su singular y distinguido rango en la sociedad. Claro, aquí, ¿qué ocurre? Pues se critica el tema del velo. Yo, si quieren, podemos entrar luego en alguna pregunta concreta, porque este tema nos puede llevar 10 minutos. Y si quieren formular alguna, pues podemos entrar. El tema del velo, a ver, el Islam aboga por la separación de sexos, igual que en el diseño de un edificio, los polos más mutuamente atrayentes se aíslan para producir la chispa en el momento adecuado. Es decir, lo que dice el Islam es vestir con modestia, no ir llamando la atención de forma innecesaria. Repito, el derecho a la herencia, siglo VI, en Europa fue el siglo XIX, derecho al voto, derecho a la educación, derecho al trabajo, de lo que gane una mujer el dinero es solo para ella. En fin, luego si quieren formulan alguna pregunta. Justicia e igualdad, esto hemos recogido los 2 versículos al principio, es decir, no hay que tratar con injusticia a un pueblo aunque hayan sido tratados con injusticia. Por ejemplo, el profeta del Islam, cuando entró en la Meca, anunció una amnistía general tras haber sido torturados los musulmanes durante muchos años y es un ejemplo de perdón, humildad y tolerancia supremas. Fueron 13 años de persecución, mataban a la familia del profeta, esto quiero comentarlo, con tal, digamos, rabia, que incluso a su tío pues lo mataban y comían el hígado crudo para vengar la afrenta. Entonces, cuando el profeta vuelve y perdona a todos, pues es realmente un ejemplo inigualable en cuanto a una persona que fue justa. La esclavitud, habla de la esclavitud en aquella época. Fíjense que cuando el profeta se casa con Hazrat Khadija,
Los esclavos eran entonces las cuentas bancarias, era el dinero que poseían, lo poseían en esclavos. Y la primera condición que le puso a su esposa era liberar todos los esclavos. Es decir, el profeta del Islam fue el liberador de los esclavos y el Corán, es decir, la gente que había invertido dinero en ellos, pues ponía unas condiciones por las cuales el esclavo, pues trabajando, podía haber pagaba unas ciertas cuotas para poder ser libre. Este concepto de esclavitud, que lo vemos tan remoto, si lo analizamos hoy, somos igualmente esclavos. Los países ricos otorgan préstamos disfrazados de paquetes de ayuda a naciones débiles y no tienen más opción que aceptar las condiciones y los niveles de interés no son capaces tan siquiera de pagar los niveles de interés del crédito. Esto les lleva al final a la miseria, a las deudas a largo plazo. Si ustedes viajan por India, Pakistán, verán que el nivel de devaluación de las monedas allí es terrorífico, donde la gente a veces con poder comer un día un plato les resulta difícil. Claro, ven a Europa, donde aquí se ve este bienestar y lógicamente la gente se siente atraída. Entonces, la libertad física ha sido reemplazada por la esclavitud económica y servidumbre, y las relaciones entre las naciones más poderosas y los países más débiles es la relación que existía en el pasado entre un amo y un esclavo. Los derechos de los musulmanes los he comentado en el inicio. Esos dos versículos son clave. Comentaba en la charla pasada que si leen el Código Penal inglés, por blasfemia se entiende solo lo que atenta contra Santa María y Santo Jesucristo, es decir, contra Jesús y María. En el Código Penal británico no se menciona, se puede insultar a Krishna, a Muhammad, a Buda, a Zoroastro. La instrucción del Santo Corán es mucho más amplia, más universal, y es que no insultéis a nadie, a quienes ellos invocan en lugar de Dios, Allah, no sea que ellos por despecho insulten a Allah en su ignorancia. Y el tema de esta mañana, repito, la única opción que da el Corán cuando alguien se mofa de Dios, se mofa de Muhammad, es no sentaros con ellos hasta que inicien otra conversación. No se permite ningún otro tipo de reacción. A ver, ¿el Islam es una amenaza para la civilización occidental o su cultura? Si hay musulmanes que usurpan los derechos de los no musulmanes, como está ocurriendo, es solo porque rechazan las enseñanzas del Islam o las ignoran completamente, que consiguen deshonrar al Islam y solo consiguen difamar su nombre. Fíjense ahora, esto lo he comentado varias veces, estos titulares de esta mañana pues se publicarán con grandes comentarios y cuando nosotros hacemos, por ejemplo, pongo el caso de la comunidad ahmadía, pues hemos hecho hospitales en Guatemala, hay proyectos de llevar mediante células solares motores que impulsan pozos de agua que evitan 20 kilómetros diarios a mujeres que van andando descalzas. Cualquier obra que hace algún musulmán, empleo la palabra musulmán, en pro del bien común, no se menciona. Pero basta con que un loco, porque hay que estar realmente loco para hacer lo que están haciendo, cometa un acto de estos. Es decir, el mal comportamiento de una minoría está denostando a miles de millones de musulmanes que quieren llevar una vida pacífica. Vivimos integrados en la cultura europea, llevamos aquí, en nuestro caso, desde el año 46, somos españoles, queremos trabajar por el bien de España, que es nuestra tierra, pero somos musulmanes, soy español, ahmadi musulmán. ¿Qué hago? ¿Me tengo que ir de España? Conclusiones. Hoy, tanto los países musulmanes como los no musulmanes están anteponiendo sus propios intereses por encima de los intereses del mundo y están traspasando los límites de la equidad y la moralidad a cambio de alcanzar objetivos propios. Con estas reminiscencias de días oscuros se forman bloques y alianzas y parece que el mundo está empeñado en invitar a su destrucción.
en vez de hablar de choque de civilizaciones, e incrementar innecesariamente las tensiones entre diferentes comunidades, debemos abstenernos de atacar a las enseñanzas religiosas de los demás. Esto también responde al sentido común. Es decir, muy bien, la ilustración. Uno tiene derecho a, a mofarse de quien quiera. Bien, pero tiene que ser la gente de sentido común la que alce la voz. Si un comentario, como dijo el Papa, esto también lo comentamos en la charla pasada, insulta a su madre, pues le pegaría un puñetazo en la cara, ¿no? Pues dentro de un mundo global, dentro de una aldea global, donde hoy un hindú se mezcla con un católico, el católico se mezcla con un musulmán, el musulmán se mezcla con un budista, el budista con un ateo. Hay ciertas áreas, no, por la cuestión religiosa, donde tendremos que mostrar el respeto, ¿no? Es decir, si ustedes celebran las Navidades, nosotros tenemos que ser respetuosos con las fiestas navideñas. Y si un musulmán celebra la fiesta del sacrificio, pues habrá que ser respetuoso hacia ellas. ¿Cuál va a ser el futuro con las alianzas que se están generando? Si en algún momento se llegan a utilizar armas de destrucción masiva, como parece ser que nos están llevando hacia ese escenario, no solo sufriremos nosotros las consecuencias, sino que nuestros hijos y generaciones nos recordarán con el más profundo desprecio por los pecados de nosotros. No podemos pensar, estas son las conferencias que ha dado nuestro Jalifa. Había un senador de Estados Unidos, cuando dio la conferencia en el Capitolio, que le decía, esto que dice usted no es posible. Dice nuestro Jalifa que ahora, desde los últimos años recientes, continuamente le dice, pues parece ser que usted tiene algo de razón. Entonces, ese es el legado de despedida que queremos dejar. Entonces, en lugar de avivar las llamas del odio, ya sea bien por diferencias étnicas, religiosas, objetivos políticos, debemos reconocer las señales de advertencia y cambiar nuestras actitudes antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, debemos unirnos, crear puentes. Yo agradezco a usted, don Manuel, y a todos los alumnos que ha traído. También ha habido más gente que buscan este consenso entre las diferentes culturas. Al margen de nuestras diferencias, bueno, yo soy negrito, hay otro que Dios le ha hecho blanco, y trabajemos con un espíritu de respeto mutuo, tolerancia y afecto por la paz del mundo y por la libertad de creencia. Entonces, nuestra oración es que Dios conceda sabiduría e inteligencia a quienes causan los conflictos en nombre de la religión. El primer versículo del Corán que he leído es alabado sea Dios, Señor de todos los mundos, el clemente y el misericordioso. Es decir, si Dios es clemente y Dios es misericordioso, ¿cómo puede permitir ese Dios que una persona vaya con un cuchillo y mate a alguien en nombre de la religión? Entonces, que Dios nos conceda esa sabiduría e inteligencia y a los que causan conflictos les ayude a rectificar y que prevalezca la paz y la justicia. Y con esto yo quiero agradecer a todos ustedes. Creo que estoy dentro de mi plazo, sí. Y ahora yo le voy a ceder el turno al señor Gafur para que tome control de la... para que tome control. Me gustaría que se dirigiera don Manuel. Don Manuel, yo quiero que usted, don Manuel, a ver, yo le agradezco que haya venido, es catedrático del director de la cátedra de la UNESCO en resolución de conflictos. También ha participado un equipo de su... Y vamos a ver si en 4 o 5 minutos escuchamos los comentarios de don Manuel. Se oye, supongo, ¿no? Y voy a ver si me ve. Sí. Ahora. Ahora le vemos. Bueno, y se me oye, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, Bueno, sí. buenas noches. Es complicado en 5 minutos resumir todo lo que quiero decir, pero bueno, agradezco esta oportunidad de que nos encontremos de nuevo, Camar, y sobre todo que estén por aquí pues también mis alumnos de máster, que tengo mucho interés en que se acerquen a las distintas formas de interculturalidad y de relación que
que obligatoriamente necesitamos. A ver, yo tengo muy claro el tema del choque de civilizaciones desde hace mucho tiempo, desde el año 2004, en que nace el proyecto en Naciones Unidas de Alianza de Civilizaciones. El choque de civilizaciones, esa denominación clásica, la plantea en los años 80 parte de la doctrina norteamericana neoliberal, que viene a decir más o menos lo siguiente: el respeto a la multiculturalidad ad extra y la negación de la multiculturalidad ad intra. Es decir, aceptamos que hay diversas civilizaciones, diversas culturas en el mundo, pero no aceptamos que las diversas culturas, las diversas civilizaciones mantengan una presencia o un control dentro de otra civilización. En definitiva, lo que está planteando, lo que has planteado, Kamar, en el sentido de que no sería viable para esto el que un musulmán, no que no viviese, puede vivir, pero no puede ejercer sus ritos, ejercer su cultura, desarrollar sus formas de vida. Aunque sí vive en la India, pues, o en Pakistán, pues bueno, allí que yo lo respeto y reconozco que lo puedo hacer. Pero en mi país, en mi civilización, no. Ese es el planteamiento fundamentalmente de Samuel Huntington, que es el autor de ese libro, The Clash of Civilization, el choque de civilizaciones, que es parte, en cierta medida, de la doctrina que fundamenta la política agresiva que desarrolla Estados Unidos a partir del año de 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Bien, frente a esa situación, en el año 2004 se plantea la idea de alianza de civilizaciones. Alianza de civilizaciones, voy a ser rápido, viene a formular que es imposible esa teoría de que vamos a vivir alejados, es decir, que tú puedes practicar tu cultura en tu territorio, pero no en el mío. ¿Por qué? Porque la globalización, la mundialización, la difusión de los medios de comunicación de todo tipo hace que hoy día, pues, los muros sean inservibles, sean necesariamente inútiles. Es imposible prohibir que la gente se mueva y se va a seguir moviendo, vamos a seguir migrando. Es decir, esto no es algo de ahora, es algo de toda la historia. La historia de la humanidad es una historia de migración y por tanto hay que aceptar esa realidad. Entonces, si la realidad nos conduce a que necesariamente tenemos que relacionarnos, solamente hay dos caminos: o nos enfrentamos, nos matamos, o procuramos entendernos. Yo creo que está claro que la opción es: vamos a tratar de entendernos, tenemos que convivir, coexistir en este mundo complicado, ¿no? Y tenemos que partir del respeto a quienes piensan de otro modo, a quienes sienten de otro modo, pero sobre todo dentro de un marco de pautas comunes. En la teoría que se plantea por Alianza de Civilizaciones, cuando se le encarga un documento al grupo de expertos que se reunieron en el año 2006, 2007, estos vienen a defender que quizá un camino para el encuentro sería no tanto buscar las cosas que nos diferencian, sino buscar las cosas, los elementos que tenemos en común. Y si uno se pone a analizar, a estudiar en las religiones, básicamente las tres religiones del libro, el contenido es la búsqueda de la perfección del ser humano, la búsqueda del amor, la paz, realmente tienen esos elementos comunes, ¿no? Con matices y están muy relacionadas porque nacen de una misma cultura. Si conociésemos, no digo en profundidad, pero al menos los aspectos esenciales, como yo creo que han tenido oportunidad de conocer esta magnífica exposición y clarificadora que ha hecho Kamal, si conociésemos algo mejor a las otras religiones, aprenderíamos a entender los puntos que tenemos en común. Y eso ya sería un paso importantísimo, es decir, ya el reconocer que en el Islam o que en el judaísmo tenemos muchísimos puntos de encuentro, que las tres religiones defienden la paz, defienden el amor como elemento de solución de conflictos, como elemento de encuentro, habríamos avanzado muchísimo. Luego ya podemos entrar en otro debate, ¿no? A propósito de la práctica o la interpretación que se hace de las religiones. Qué duda cabe que del cristianismo se ha hecho una interpretación violenta, guerrera, el Dios justiciero, el Dios de los ejércitos, pero también se ha hecho una visión del Dios Padre, el Dios bondadoso, el Dios que reparte amor.
Y en el Islam pues sucede igual, quienes interpretan pues lo de la Guerra Santa, que también existió en el cristianismo, los que interpretan pues las fatwas para condenar a muerte a quien insulta y tal. Por eso son muy de agradecer posiciones como la que hoy una vez más ha vuelto a demostrar el Jalifa, ¿no? Cuando claramente, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de nada, de sombra, ha condenado explícitamente los atentados de Niza. ¿Qué es lo que se puede echar de menos desde el mundo occidental? En este caso hablo de nuestra parte. Hombre, que quizá también otros líderes musulmanes siguieran el camino marcado por el califa y emitieran comunicados condenando claramente la violencia. Yo no voy a entrar hoy en el debate de las caricaturas, ya lo vimos el otro día y bueno, a mí me parece que son irrespetuosas, pero creo que bueno, existe la libertad de expresión, en fin, yo sé que Kamar dirá, bueno, sí, pero con unos límites, bueno, eso es complicado, no me voy a meter ahí, porque tampoco entiendo que haya que cortarle la cabeza a un profesor porque, bueno, en su clase haya explicado, me imagino, no sé lo que explicaría, pues a lo mejor como yo explico en mi clase, pues esto se hace así o esto lo han interpretado de esta manera, vamos a corregirlo, no sé. Hay una parte no voy a decir de culpa, pero sí de responsabilidad de falta de entendimiento, ¿no? Y en el documento de Alianza de Civilizaciones lo que se abogaba era precisamente por eso, ¿no? Por fomentar una cultura del conocimiento mutuo, fomentar, tú lo has señalado, has corrido porque era difícil de plantear, invertir en educación, en formación, no solo en Occidente, sino también en los países del mundo árabe, para que vean la cultura cristiana también no como un enemigo, sino como un elemento común. Yo sé que todo esto es muy complicado. Esto realmente en el tiempo que tenemos es muy difícil de plantear, ¿no? Pero por concluir, porque no quiero abusar tampoco del tiempo que me has dado, eh, estamos condenados a entendernos. Y si estamos condenados a entendernos, pues lo lógico y lo normal es que establezcamos puntos de encuentro y que busquemos y pensemos, incluso los que podamos no ser creyentes. Yo soy muy respetuoso con las religiones porque creo que su objetivo es buscar la perfección del ser humano y el amor y la paz, ¿no? Cada una en su camino, ¿no? Pues si esos valores se trasladasen a toda la ciudadanía, tanto occidental como oriental o musulmana, depende, en fin, sabéis que no solemos confundir lo occidental, aunque yo más o menos lo tengo claro, pues habríamos avanzado bastante en el camino hacia la paz. Hay una cuestión, y con ello termino también, muy importante, en mi opinión. Yo sé que esto igual no todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que las religiones deben abandonar el espacio público. Eso sé que es polémico, pero ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir no que no se puedan salir a la calle o decir claro que no. Quiere decir que no deben estar ni en la escuela, no deben estar en los ámbitos del Estado, no tienen que estar en representaciones políticas. La religión pudo jugar ese papel cuando los estados eran monorreligiosos. ¿No? Cuando hay una, pues bueno, incumpliendo desde luego lo que tú decías antes, ¿no? De que Jesucristo decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo tenía más claro que el agua, ¿no? Es decir, separemos una cosa de otra. Bueno, cuando los estados son de una religión única, bueno, pues vale, se puede funcionar. Pero cuando en los estados, sobre todo en los estados occidentales, hay pues múltiples religiones, múltiples culturas, pues lo que no vamos a hacer es meterlas todas en la escuela. Eso es imposible, es el error. En todo caso, hay una postura que yo sí defiendo y coincido con el programa de Alianza de Civilizaciones, lo que se tendría que estudiar en la escuela es la historia de las religiones para conocernos mejor. Tú no puedes amar a alguien si no lo conoces y hay mucho desconocimiento, pero si las religiones fuesen más al espacio privado, al ámbito familiar, al ámbito más cercano al individuo, dejaríamos el espacio público con un carácter más neutral, donde todos podríamos jugar y entendernos mejor. Y de esa manera, pues no se impondrían rituales ni a uno ni a otro, ¿no? Seríamos respetuosos con todo. Bueno, no sé si he sido capaz de trasladar el mensaje de paz, el mensaje de amor, el mensaje sabes que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que, bueno, poquito a poco lo que hacemos es tender puentes para entendernos, ¿no? Y desde que os conocí en aquel marzo de hace ya algún tiempo en Londres, pues me cautivó, sinceramente, vuestra forma de entender la religión.
no entiendo algunos aspectos de vuestra cultura, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero desde luego realmente sí que creo que estáis abonados a un camino de santidad y sí que creo que estáis llamados a hacer ese puente entre el Islam y el cristianismo. Yo al menos no lo veo en otras interpretaciones islámicas, ¿no? Demasiado radicalizada, igual que también hay muchos radicales en el cristianismo. En vosotros encuentro ese puente de amor, de respeto al otro, y siempre ha sido muy afectuoso y muy cariñoso el mensaje que tanto el Jalifa como tú, como Razak, me habéis trasladado. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. Manuel, muchas gracias a ti y también a el grupo que tú has traído, que deben haber estado seguro tomando notas y también haciendo preguntas. Vamos a ver si dejamos ahora un pequeño tiempo. Del grupo le comenté a don Ignacio Gutiérrez de Terán, lo que pasa es que no me contestó a tiempo, no sé si ha llegado ahora. Alguien, Carmen, Ignacio, Carmen López, Ignacio Lorenzo, Iría Gómez, ¿quiere alguno dedicar un minuto, un par de minutos? Porque si no pasamos, el tiempo nos está comiendo. ¿Hay alguno que quiera decir algunas palabras? Buenas noches. Sí, en representación de Ignacio Gutiérrez de Terán, ¿no? ¿Sois Soy, alumnos? sí, soy una alumna. Alumnos de cooperación internacional en el mundo árabe e islámico. Mm. Teniendo en cuenta la limitación de tiempo, a ver, un par de minutitos porque luego tenemos que pasar a las preguntas. Bueno, primero de todo quería felicitar a los ponentes por este maravilloso punto de encuentro que se ha creado hoy, en el que se ha mostrado una realidad del Islam que últimamente pues, se prefiere dejar en el tintero, se crea como una especie de sensacionalismo en torno al Islam. ¿Se va la voz? ¿Se ha ido la voz? Sí, no le escucho. A ver, No ¿se sé ha qué ido ha la voz? pasado. Sí, Ahora. sí. Sí, ahora sí. Sí, me había salido, perdón. Perdón. Bueno, paso a mi pregunta. Tengo una pregunta en relación al Foro para la Promoción de la Paz de las Sociedades Musulmanas. Si bien este proyecto de Emiratos Árabes Unidos parece bastante beneficioso para las minorías y la ciudadanía en general en el mundo árabe y musulmán, también se ha llegado hace poco a un acuerdo de normalización y de paz entre Emiratos e Israel. Y mi duda es, ¿hasta qué punto en pos de una estabilidad en la región se puede abandonar el pueblo palestino así? Y también me preguntaba dónde acaba esa buena intención por encontrar la paz entre, por ejemplo, el judaísmo y el Islam y empiezan los intereses económicos y geopolíticos. A ver, yo voy a intentar contestar. Mientras que no se aplique un concepto de justicia absoluta, tú no vas a poder crear la paz. Es decir, si en las resoluciones de la ONU tú haces un análisis desde el año 40 hasta hoy, hay un país, en este caso hay una superpotencia que tiene la capacidad del veto y ese sentimiento se ha instaurado muchas veces, ¿no?, dentro de ciertos países musulmanes, que cuando es una resolución en contra de un país musulmán se aplica al día siguiente o esa misma noche, pero cuando son resoluciones, hay varias respecto al Estado de Israel, pues o no se aplican o se aplica otro criterio. Entonces, a grandes rasgos, la contestación general es que hay que aplicar un concepto de justicia absoluta. Es decir, una ley tiene que ser hecha o aplicada independientemente de tu raza, de tu color, de tu posición política, de tu posición económica. Esa es la respuesta, digamos, más rápida que te puedo dar. Vale, muchas gracias. Un placer. Creo que Ignacio quería dirigirse. ¿Ignacio está? ¿Hola? Sí. ¿Hola, se me oye? Sí. Sí. Hola, bueno, antes que nada quería agradecer que nos dejaran participar en esta conferencia. Hablo en nombre también de Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma y mi pregunta un poco dirigida hacia el Nahdlatul Ulama de Indonesia, que veo que lleva una línea bastante parecida a la que están siguiendo ustedes y quería saber un poco su opinión.
A ver, nosotros yo no sigo directamente a él. Quiero hablar un poco de la diferencia de nuestra comunidad respecto a otras comunidades. Nuestra comunidad está fundamentada en, en un profeta, en un profetazgo. Es una comunidad muy parecida a la comunidad cristiana incipiente, cuando Jesús en Nazaret reclama que Dios le ha dicho que Él es el Mesías. Y en el caso de la comunidad Ahmadía, el fundamento está en la India, en un pueblecito, en Qadian, donde una persona, que era una persona piadosa, dice que Dios le ha dicho que Él es el Mesías y el Mahdi, ¿no? Entonces, el fundamento de la comunidad Ahmadía no, según nosotros, obviamente, no es una creación de un hombre que en un momento dado inicia un movimiento, sino de alguien que por su piedad dice que Dios le ha dicho. Entonces, él en una aldea donde volcaban los carros de caballo, no llegaba el correo, pocas gentes sabían leer y escribir, él profetiza, dice de antemano que ese mensaje que Dios ha inspirado en su corazón se propagará en los rincones de la tierra, y en 100 años fundacionales la comunidad está en 220 países y hay comunidades ahmadíes ya fundamentadas en decenas de millones de ahmadis en todo el mundo. Entonces nuestro movimiento es más parecido al que instauró Jesucristo dentro de la línea mosaica, y nosotros creemos que aquellas profecías sobre el Mahdi que tenían que venir en la última época del Islam, según las profecías del santo profeta del Islam, se cumplieron en la persona de Mirza Ghulam Ahmad, que es el fundador de nuestra comunidad. Obviamente, las diferencias son sustanciales. El concepto de yihad queda abrogado, el concepto de las supuestas guerras santas, como he explicado, queda abrogado. El triunfo del Islam va a ser mediante la argumentación, los libros, digamos, el convencimiento de la persona que tienes al lado. Y creemos que era la época, que vino en la India, hizo un estudio de todas las religiones, que se iba a dar este deseo de tener una forma de pensar común, porque según el Islam, los profetas anteriores que llegaron al profeta del Islam eran profetas locales, y el Corán sí es un libro que recoge la verdad de profetas anteriores. Entonces, nuestra línea está fundamentada en digamos, para que lo entienda, como fue Jesús, en revelaciones, y las líneas de estos ulemas que buscan posiciones más tolerantes, pues son de eruditos que intentan buscar consensos. Vale, muchas gracias. Más que nada era por la cuestión de este denominado poder blando, si podríamos llamarle así, en un conflicto con el poder del wahabismo. A ver, según las profecías del santo profeta, el Islam se iba a dividir en 72 comunidades. Él habló de esta situación de enfrentamiento, del Islam solamente quedaría de nombre, el Corán quedaría como una tradición, y habló de la venida del Imam al-Mahdi. Entonces, a mí me gustaría que usted, si ya habrá tiempo de poder intercambiar escritos, leyera esas profecías. Nosotros creemos que se han cumplido en la venida del fundador de la comunidad Ahmadía, y también el futuro que él dijo para el mundo entero es que al final sería como un aglutinador de todas las corrientes del Islam. No solo eso, sino también una religión universal. Es decir, se han sembrado las bases de una religión que al final iba a aglutinar a toda la humanidad. Esos son los escritos del fundador, y en eso creemos los ahmadis musulmanes. Bueno, pues nada más otra vez volverle a agradecer que nos deje participar. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, como estamos ya en la hora límite y no hemos recibido preguntas, Gafur. Bueno, tenemos unas 15 preguntas, así que... Pero vamos a intentar, seleccione usted así las más relevantes para no quitar mucho tiempo. Y también, Manuel, Ignacio, si queréis hablar, podéis hablar también, ¿eh? ¿Se puede hablar? De acuerdo, gracias.
Sí, Gafur, ¿podemos hablar? sí, sí, Antonio, puedes hablar. Kamar, buenas tardes. Assalamu alaikum. Soy Buenas Antonio. tardes. Mira, Dime. la verdad que lo que he escuchado, bueno, era dentro de lo que estuvimos comentando antes, que yo creo que muchas veces el desconocimiento que tenemos, como ha dicho Torres, que yo creo que tendríamos que hacer más cosas de estas, vamos, más conferencias de estas de las que estamos haciendo, porque en el fondo, aunque hoy estamos todos tristes por lo que ha pasado en Francia, pero lo que dice, vais buscando la palabra. Entonces, yo me encanta, además, os conocí, y la verdad que yo veo que lo que estáis haciendo una labor bastante buena, una labor de intentar que los valores no se pierdan, que nosotros alguna parte, como Dios, estamos perdiendo en el cristianismo, pero vamos, intentamos que salga todo lo más posible. Entonces, lo de alianza de civilizaciones viene bastante bien, porque al final yo creo que si se os conoce, si se trabaja como estamos trabajando, al final saldrá la parte buena y entonces hay que dar todo esto que sale, que es lo que tú has dicho antes, en los periódicos sale siempre la parte mala, pero no se ve, por ejemplo, en la carrera que se en Guatemala o estáis haciendo en un montón de sitios. Espero y deseo que poquito a poco lleguemos a un entendimiento, aunque el trabajo que queda es bastante largo. O sea que ánimo y aquí estamos para ayudar o hacer lo que haga falta. Gracias, Kamar, por Muy dejarme amable. participar. Muy amable. Jesús, ¿tú estás ahí? No, No. no le había visto, pero voy a buscarlo. No, lo digo porque es que el tiempo se nos Sí echa está. encima. ¿Está Jesús? A Sí. ver, 30 segundos, Jesús, que estamos ya fuera de tiempo. Hola. Le he admitido, pero no sé. Bueno, pues lea alguna de las preguntas mientras que alguna de las Vale, preguntas. pues la primera pregunta es de Omar, que dice, ¿cómo es posible que el mismo texto sagrado sea interpretado de forma tan violenta como los sucesos de Francia? A ver, cuando en las madrasas, ante personas que desconocen el contexto, ¿no? El contexto de árabe, y según las profecías del santo profeta del Islam, habla de que los eruditos de esa época, los eruditos de esta época, serían lo peor bajo el canopio del cielo. Entonces, esa utilización geopolítica del Islam no está en el texto. Para que entiendan esto, los niños bomba, los que se inmolan, esa tradición empieza en 1980 y el Corán data pues del siglo VI. Pues está claro que esta innovación no es coránica. Referenciando también, para que lo puedan entender la gente cristiana, San Agustín en la Inquisición la justifica diciendo que es el justo castigo que se debe infligir a los impíos, cuando la enseñanza de Jesús es una enseñanza de amor. Es decir, la utilización geopolítica siempre ha existido y esta gente será reo de culpa no solo por el mal que cometen, sino por la forma en que descarrían a los demás. Hola, Kamar. Sí. Hola, ¿me oyes? Sí. Bueno, ¿puedo entonces intervenir? Sí, pero vamos con el tiempo justito. Correcto. Un mensaje así rápido. Sí, primero que todo, saludar este espacio me parece que es importantísimo para seguir contrarrestando los discursos de islamofobia. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Manuel Torres. De hecho, lo he dicho hace una hora que estuve también participando en un evento contra todo este discurso que hay contra los musulmanes. Yo creo que es fundamental que la historia de las religiones sea usada, esté en las escuelas, en los colegios, en las universidades, porque lamentablemente hay muchos profesores que también difunden este mensaje de odio. Pero creemos que si la historia de las religiones está presente allí, creo que entre todos podemos entendernos y crear puentes de amor, de hermandad, como realmente lo plasman las religiones y los sistemas de creencias. Eso era, muchas gracias.
Gracias, Jesús. Gracias. ¿Puedo intervenir, Kamar? Sí, Manuel. Sí, Sí. no, en la misma línea, ¿no? Yo es que estoy convencido que desgraciadamente, hablo del caso de España, muchos de nuestros escolares, de nuestros jóvenes, pues no saben nada de la raíz común del Islam, el cristianismo y el judaísmo, no tienen ni idea, nadie les ha explicado que hay muchísimos puntos de coincidencia entre las tres. Bueno, a poco que se hubiera enseñado, como decíamos, un poquito de historia de las tres en el aula, pues seguramente ya se habría dado un paso enorme, ¿no? Sí. Refur, venga, vamos con más preguntas y... Leo la siguiente pregunta, que lo había respondido antes Manuel, que es por parte de Martín, que dice, no puede haber ateos cristianos ni ateos musulmanes. Es un contrasentido, pero bueno, la pregunta, ¿cómo abonar el entendimiento y la tolerancia? ¿Es necesario contar con estructuras institucionales globales más allá de las fronteras físicas y religiosas ante la ausencia de tolerancia y de cara a problemas globales como la pandemia, por ejemplo? Y contesta Manuel, lo digo para todos, es la idea expuesta es cristianos de origen o musulmanes de origen. Pueden existir cristianos de origen o cultura o civilización que son ateos y lo mismo para musulmanes. Pero ¿cuál es la pregunta al final? Yo me he liado con tanto texto. Ah, perdón. Es que como Manuel había contestado, era más Pues darle... ya está. Venga, ya está. Si está contestada. A ver, yo voy a resumir esto de forma muy rápida. Yo puedo contar mi experiencia viviendo en España. Yo he nacido aquí. En el colegio era un país católico apostólico romano. Yo me sé el catecismo de memoria, porque de alguna forma no es que se obligara, pero tenía que estar en las clases de religión. Y es verdad que se hacían algunas concesiones, ¿no? También recuerdo, estoy hablando por contrapartida, porque siempre se acusa a los musulmanes. Mi padre pasó cárcel aquí. La única forma es ganar el corazón del ajeno. No hay otra fórmula. Hay que ganar el corazón de la persona que tienes enfrente. Entonces tendrás que perdonar, tendrás que hablar de las, por ejemplo, en el caso de los musulmanes, pues habla de Jesucristo, de Santa María, habla de los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Una cosa que sorprende en España es que 8 siglos de la historia española se hayan ignorado a tal extremo que no se sepa absolutamente nada de la cultura islámica, ¿no? Entonces, habrá que empezar con esa reeducación. Estoy totalmente de acuerdo con don Manuel, en el sentido de que hay que hablar de las distintas religiones y cada comunidad religiosa luego, privadamente, pues puede establecer sus mecanismos para dar la formación religiosa. Y sobre todo la bondad, el perdón, estas son las cosas que nos pueden llevar a un entendimiento. Vale, tenemos la siguiente pregunta de David, que dice, ¿considera usted que hay grandes elementos del antiguo imperio romano de Oriente que han influido en la cultura islámica, como el desarrollo de la escritura, de la lírica y de la literatura, y de la organización administrativa, fruto de la pedagogía de los antiguos funcionarios bizantinos que instruyeron a los musulmanes? A ver, yo recuerdo una frase del doctor Salam, que fue un premio Nobel de Física musulmán, y dio 3 charlas en España, 3 charlas. Recuerdo que siempre decía que la ciencia, en este caso la ciencia, la cultura, es una herencia compartida de toda la humanidad. Es decir, los indios, o sea, en el caso de España, vamos al caso de Andalucía, pues Andalucía es un crisol de culturas, de cultura romana, hubo también repoblación por la parte de Carlos V, y seguro que llegaron fenicios, llegaron los musulmanes, trajeron el sistema de numeración de la India, estamos todos interrelacionados. Pues obviamente la respuesta es sí, la respuesta es sí. Otra pregunta que es de Martín. Él dice, el voto de la mujer en Arabia Saudí es de apenas 5 años atrás, 2015. Que se lo pregunten a los saudíes. Pues hay otra pregunta que es José Antonio. Más que una pregunta, es una observación. Se puede apreciar que un garbanzo podrido echar a perder un cocido completo.
Nadie puede tomarse la justicia por su mano. Si un neonazi hiciera un escabechina en una mezquita de Estambul, yo la criticaría exactamente igual que las últimas relativas al Charlie Hebdo. Y la más reciente de hoy. Yo soy cristiano y católico, por mi bautismo desde niño. Poco practicante, pero me considero buena persona. Ahí es donde veo las diferencias, buenas o malas personas de cualquier religión. Entre los cristianos tenemos protestantes, católicos, ortodoxos y algo más que se me queda en el tintero. Entre las religiones de la India habrá de todo como en Bótica. Y dentro de esa gran religión musulmana habrá de todo igualmente. Yo lo resumo en algo más simple. Buena gente o mala gente. Un abrazo, Tamar. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Bueno, yo creo que hemos llegado un poco ya al final. Yo quiero concluir. Manuel, ¿tú quieres decir algo? Bueno, no, he sido muy productivo en un día triste, en un día penoso, pues que nos encontremos personas de diferente cultura, diferente religión en este foro que la Comunidad María ha organizado y que animo a que siga con esta iniciativa, porque aunque parezca que no, pero pasito a pasito se hace el camino, ¿no? Y iniciativas como esta pues sirven también para conocernos mejor y al final los individuos, los ciudadanos, somos los que tenemos que hacer lo que los estados, los gobernantes no son capaces de hacer, ¿no? Entendámonos nosotros. Muchas gracias por haberme cedido este espacio. Bueno, Gracias. gracias a ti, gracias a todos. Hay mucha gente que no conocemos porque se han registrado, no sabemos su procedencia. Sé que hay algún periodista, sé que hay también alguna persona que se publicitó esto en la prensa. Entonces, muchas gracias a todos. Con vuestro permiso, a aquellos que os habéis inscrito, os enviaremos la próxima convocatoria y nosotros, más que agradecidos, tenéis en la mezquita de Pedro Abad vuestra casa. Tiene la distinción de ser la primera mezquita en España después de 700 años. La primera mezquita en España después de 700 años. Y podéis hacer un ejercicio en Córdoba, en la querida Córdoba. Pues vais un día con una brújula y si la iglesia apunta hacia el sureste, 120 grados, pues posiblemente se utilizó la base de la mezquita para hacer la iglesia, ¿no? Aunque posiblemente antes de la mezquita hubiera algún templo romano, también habría que decirlo. Pero es un buen ejercicio porque en Córdoba habían 700 mezquitas en el siglo VIII-IX. Y nada, agradecer también al señor Amir, al señor Razak, que nos ha provisto, al señor Gafour, que técnicamente siempre está dando un soporte, Taera, que estaba representando a la parte femenina de las mujeres. Como no ha habido suficiente tiempo, pues haremos posiblemente una charla específica sobre el tema de la mujer en el Islam. Y nada, muchísimas gracias. No sé qué más decir. Muchísimas gracias a todos y nos vamos viendo, si Dios quiere, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Asalamu alaikum, que vaya bien. Asalamu alaikum, Antonio. Asalamu alaikum.